Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast donde leeremos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior que fue tan iluminado y hermoso? Vimos tantas cosas que es difícil tratar de sintetizarlo todo, pero conceptos claves me parece que tendrían que ver con la necesidad de la negatividad dentro del proceso de autoconocimiento del propio individuo, del individuo singular y el individuo universal. Y también la cuestión de que los conceptos nunca son del todo fijos, que es más, tendríamos que repensar esos conceptos, que es a lo cual ahorita nos está invitando Hegel, como lo veremos en este apartado. En este capítulo comentaremos la sección Lo verdadero y lo falso, dentro del apartado El conocimiento filosófico. El ser allí inmediato del espíritu, la conciencia, encierra los dos momentos, el del saber y el de la objetividad negativa con respecto al saber. La pregunta es qué sería cada polo, ¿no? El del saber y el de la objetividad negativa. Me parece que la objetividad negativa es precisamente lo que dice el concepto. Lo objetivo, el objeto, lo que está fuera de sí y que es negativa en el sentido de que no es parte de sí mismo. Ya. Entonces por eso lo curioso es que aunque hay una distinción clásica entre el sujeto y el objeto, en realidad se incluyen dentro de la propia conciencia. Tanto el saber como la objetividad negativa. O sea, la objetividad negativa que no es el saber, sino el objeto que vamos a conocer. El supuesto objeto que es algo distinto de mí. Ya. Por eso, pero se incluyen dentro de la conciencia. Este primer párrafo es una descripción del proceso del conocimiento para Hegel. Sí, y un concepto que a mí me llama la atención sería el de la extrañeza. Porque no sé si alguna vez han tenido la experiencia de considerar a alguien o considerarte a ti mismo como a distancia. Ajá. Esto es como ver a tus padres y pensarlos no como tus padres, sino como otras personas. O sea, como que desconoces entonces que son tus padres y hay un sentimiento de extrañeza. Sí, como que te norteas, ¿no? Te norteas incluso contigo mismo. Ajá. Te ves al espejo y dices, ¿cómo es que yo soy yo? ¿O qué es lo que me constituye a mí? Esa es mi voz. Exactamente, tan solo el hecho de como cuando uno se graba, que experiencia real, te grabas y dices, ¿a poco ese soy yo? Sí. Y efectivamente es como un tipo de extrañeza porque sales de ti, te observas desde afuera y como que hay algo que no te cuadra, ¿no? Este proceso de extrañeza lo tiene que realizar el propio absoluto para conocerse a sí mismo. Pero entonces, ¿cómo es el proceso del conocimiento en Hegel? Porque se va a seguir hablando de eso y si no nos queda claro cómo es el proceso. Ajá. Lo que hemos estado analizando y diciendo es que tendremos que recorrer cómo la conciencia llega hasta ese absoluto y cómo es que avanza ese conocimiento. En realidad avanza a partir de sus negaciones, ¿no? Esto es, aparte la conciencia de tener una cierta certeza, que como decíamos en el apartado anterior es un estado del espíritu que afirma sin temor a equivocarse. Ajá. Afirma algo y después resulta que analiza a detalle ese algo. Entra el elemento negativo, su contradicción, y tiene que avanzar a la fuerza, abandonar esa primera parte y dar un segundo paso, un tercero que sintetice a los dos anteriores. Ahora, esto es un proceso, si quieres tú, formal de cómo es que avanza el conocimiento. El objeto de ese conocimiento se llama absoluto o se llama realidad y la forma es dialéctica. Avanza dialécticamente por momentos, por pasos, por figuras. Y su contenido siempre sigue siendo la realidad. Pero lo que sea la realidad va mutando porque las representaciones que se hacen de la misma no se mantienen idénticas en cada figura.
Esto es, en un primer momento es esto, pero resulta que no me satisface y se va a otro elemento y así se va paulatinamente avanzando. Ay, pues en mi tesis con Popper, en vez de contrastarlo con Aristóteles y con Kant, debí haberlo contrastado con Hegel. Pues sí. Y ya me hubiera ahorrado todo el tercer capítulo diciendo, es lo mismo, lean la fenomenología del espíritu. Sí, no, porque me parece que Popper es un autor totalmente, valga la redundancia, Popper es un autor antitotalitario. Sí. Y Hegel es un autor totalitario, sí. ¿No? En ese sentido. Las dos partes de la moneda. Efectivamente. Los dos momentos del devenir. La dialéctica entre uno y otro. Y yo soy la síntesis. Quién sabe cuál sea esa, pero luego nos la platicas. Bueno. He ahí por qué algunos antiguos concebían el vacío como el motor, ciertamente como lo negativo, pero sin captar todavía lo negativo como el sí mismo. Ajá. Los antiguos, ajá. Yo eso lo entendía como que no puede haber realmente conocimiento si no hay ese vacío entre sujeto y objeto, porque si pudiéramos conocer sin esa distancia, lo único que tendríamos sería intuición, ¿no? Sí se necesita esa diferenciación entre el sujeto y el objeto para decir, aquí va a haber conocimiento. Claro, sí, es como un primer punto de arranque que efectivamente se marca, pero que te ayuda en cierta manera a conocerlo a profundidad cuando tienes definidos, entre comillas, qué es el sujeto y qué es el objeto. Ajá. De otra manera es una indiferenciación complicada. Sí, porque si queremos conocer algo es porque estamos captando ahí una diferencia, un vacío que necesitamos llenar con conocimiento. Ajá. Sí, no es nada más intuición. Sí, es como ya caer inmediatamente en algo que no ve fronteras entre uno y otro. ¿Sí? ¿Y los antiguos qué decían? Bueno, los antiguos hablaban de la existencia del vacío, que es casi decir la nada o el no ser. Autores como el ya citado Heráclito, pero también los atomistas, decían que para que existiera el movimiento era necesario que existiera el vacío. Porque que si algo... no, ¿dónde se mueve? ¿No? En donde se mueve es en un espacio vacío y a lo mejor es una intuición muy burda, pero si tú te quieres desplazar de un lugar a otro lugar necesitas espacio vacío. Piensen ustedes en el metro, en la hora pico, donde no hay espacio, pues si no hay espacio vacío, no hay movimiento de poder salir de un vagón a otro. Al llegar aquí termina la fenomenología del espíritu. Lo que el espíritu se prepara en ella es el elemento del saber. En este elemento se despliegan ahora los momentos del espíritu en la forma de la simplicidad que sabe su objeto como sí mismo. Dichos momentos ya no se desdoblan en la contraposición del ser y el saber, sino que permanecen en la simplicidad del saber, son lo verdadero bajo la forma de lo verdadero y su diversidad es ya solamente una diversidad en cuanto al contenido. Su movimiento, que se organiza en este elemento como un todo, es la lógica o filosofía especulativa. Aquí Hegel ya introduce conceptos de los que va a hablar más adelante, que son lógica o filosofía especulativa. Que también es como la frontera de la fenomenología. Si la fenomenología, así lo han interpretado algunos, no es más que el tránsito que requiere para plantear una filosofía, un sistema más a detalle, más profundo, es precisamente porque la fenomenología sirve de propedéutica para darnos cuenta por qué hay que pensar de una manera distinta a lo que venimos pensando. Esa labor Hegel la emprende en la lógica, que es el umbral en donde solamente contempla la fenomenología del espíritu. Esto es, termina la fenomenología y empiezas con la lógica. O sea, la fenomenología termina cuando ya retornamos a nosotros mismos después del conocimiento del que hablábamos en el capítulo anterior, que decíamos, nos damos cuenta, por decirlo así muy burdo, de lo que nos falta, hacemos ese esfuerzo, obtenemos la antítesis, digamos, y volvemos a nosotros mismos con ese nuevo conocimiento. Ahí termina la fenomenología. Sí, la fenomenología es todo el entrenamiento necesario que tú debes de realizar para irte a la batalla, que es la lógica. Ahí ya te peleas con los conceptos, los reelaboras y demás, y ese es el pensamiento hegeliano, esa es la respuesta. Entonces la fenomenología es el
es este primer momento en el de darnos cuenta que la sustancia y que el espíritu se conoce a sí mismo a través de nosotros y eso, pero el esfuerzo que vamos a hacer ya le corresponde a la lógica. Ajá, pudiéramos entenderlo también de esa manera. Esta es la propedéutica, apenas es el ensayo, es el ponerte a tono con el pensamiento y darte cuenta que hay mucho que repensar. Ahora bien, como aquel sistema de la experiencia del espíritu capta solamente la manifestación de este, parece como si el progreso que va desde él hasta la ciencia de lo verdadero y que es en la figura de lo verdadero fuese algo puramente negativo. ¿Por qué? ¿Por qué es algo puramente negativo? Porque en ese primer momento nos estamos dando cuenta de lo que nos falta. Yo lo estaba entendiendo ya ahorita en segunda lectura, que el esfuerzo que hace la conciencia pareciera que como ya se va a quedar solo en lo verdadero, entonces ¿para qué nos ocupamos de lo falso? Y entonces ya Hegel dirá, bueno, es que las dos partes son necesarias. Pone el ejemplo de las matemáticas y él las menciona como que son pura forma, por decirlo así, forma sin fondo, ¿no? Entonces no se ocupan de lo falso las matemáticas y eso se le pide a la filosofía, un pensamiento que no verse sobre lo falso. Pero dice Hegel, bueno, es que ese no es el punto de la filosofía. Claro. Por otro lado, bueno, así como estábamos hablando de la necesidad de lo negativo, al parecer ahí se puede implicar también la necesidad de lo falso, porque están como concomitantes, verdadero, positivo, negativo, falso, o algo por el estilo, es como un tipo de relación. ¿Será prudente decir una definición de verdad? Que es un pensamiento que corresponde con la realidad. Pero pues no deja de ser una definición muy aristotélico-tomista. Pero que es la base para hablar de lo demás, ¿no? Es una fórmula, valga decir lo que estábamos también comentando, la forma de la verdad, o aquello, si nos preguntamos qué es la verdad, tiene que ver con una teoría de la correspondencia, que se ha definido en esos términos, ¿no? Verdad es la adecuación del intelecto con la cosa. Y que está aquí también formalmente presente cuando nos decimos que el sujeto que es conciencia tiene que hacerse esa realidad que parece que es su negación, ¿no? O sea, está presente porque sí hay un proceso de adecuación, pero lo que salta a la vista es que solamente estamos diciendo una definición formal de lo que sea la verdad. ¿Y qué es lo que le falta? Le falta la carne, le falta el contenido. Claro. Porque solamente estamos describiendo lo que supuestamente es cualquier tipo de proposición verdadera. Como decir, este micrófono es negro. Pero una cosa es la proposición verdadera y otra cosa es la verdad. Ajá. Y claro. Hegel no se preocupa por proposiciones verdaderas tanto como por la verdad en cuanto tal. Esa verdad no se capta inmediatamente de manera así como instalados en la ciencia, sino que tenemos que irla construyendo, y esta construcción de la verdad o esta aprender la verdad va concatenada con considerar lo falso, porque verdadero y falso están como vinculadas. Por el contrario, debe afirmarse que la verdad no es una moneda acuñada que puede entregarse y recibirse sin más, tal y como es. No hay lo falso como no hay lo malo. Esto amerita un comentario. Ajá. ¿Qué dice ahí Hegel, no? Porque dice, no hay falso como no hay malo. Y son proposiciones que en dos ámbitos distintos, epistemológico uno, ético el otro, pero que de repente salta a la vista y ponen en juego al diablo, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué pasó, no? Sí, yo aquí lo entiendo, es que lo malo y lo falso de pronto lo repudian tanto como repudiamos la figura del diablo, o sea que sí vemos ahí una figura, ¿no? Una existencia. Y entonces creemos que lo malo y lo falso son cosas que podemos evitar así tal cual, y como dice que la verdad no es una moneda acuñada que puede entregarse y recibirse sin más tal y como es. O sea, yo no puedo asir la verdad y decirte, ten, toma. Claro. Del mismo modo que no puedo esquivar lo falso y lo malo como si se tratara de un obstáculo en una carrera. Porque en sí mismos, valga el término filosófico, no existe. Esto es, el diablo en figura cristiana no puede ser el contrario de Dios en el sentido estricto de la palabra, porque entonces estarían luchando dos fuerzas iguales.
desde una óptica cristiana, si quieren ustedes, incluso Satanás es creación de Dios, ¿no? Pero no están en el mismo nivel. Sí. Si nos vamos a la cuestión del mal, cuando Agustín trata de definir qué es el mal, resulta que el mal ontológico o el mal en cuanto tal no existe, porque el mal solamente es la ausencia del bien. Y si nosotros pensamos la falsedad en términos a lo mejor más inmediatos, pongamos por caso una moneda falsa, pero en su denominación social, pero no es que esa moneda en sí misma sea inexistente. Sí, no es que sea un corcho disfrazándose de moneda para engañarnos. Exactamente, ¿no? O sea, no existe sin más la falsedad, ni la maldad, ni el diablo. De tal manera que no se les puede evitar como uno quisiera. Exacto. No podemos decir, yo solo voy a conocer cosas verdaderas, como si lo falso fuera algo que puedo rodear o esquivar, sino que lo falso va a ser parte a fuerza de ese proceso del conocimiento. Porque no son, a lo mejor lo voy a interpretar de esa manera, dice Hegel, ahí sí, no son sujetos. Si no son sujetos, tendríamos que decir que son como accidentes de sus términos correlativos. Sí. Esto es del bien y de la verdad. Así como lo malo no es algo que... Podemos proponernos ser excelentes personas, eso no significa que lo malo es algo que está ahí ya muy definido y nada más no hay que hacer eso, ¿no? Exactamente. A veces haciendo un bien para alguien hacemos un mal para otra persona o para nosotros mismos sin decir que lo deseamos. Efectivamente, muy bien, qué buen ejemplo. No cabe duda de que se puede saber algo de una manera falsa. Decir que se sabe algo falsamente equivale a decir que el saber está en desigualdad con su sustancia. Y esta desigualdad constituye precisamente la diferenciación en general, es el momento esencial. De esta diferenciación llegará a surgir sin duda alguna su igualdad, y esta igualdad que llega a ser es la verdad. O sea, ¿cómo nos acercamos a la verdad? Pues dándonos cuenta de que estamos en el error. Claro, y cómo vemos esa frontera, bueno, si está la diferenciación entre lo que es y lo que no es, debemos de esforzarnos hasta desaparecer esta diferenciación y llegar a la identidad, y la identidad es la verdad. Exacto. Cuando se dice que en lo falso hay algo verdadero, en este enunciado son ambos como el aceite y el agua, que no pueden mezclarse y que se unen de un modo puramente externo. O sea, lo falso es parte del proceso del conocimiento, pero no es parte de lo verdadero. No es como que tenemos una verdad, ahora sí, asimilémosla como una moneda que podemos entregar. No es como si lo falso fuera la mugre, que no nos deja ver qué denominación es. Ajá. Y entonces ya quitamos lo falso y ya tenemos la verdad. Sí. Es más bien, lo falso es esa negación, pero en el proceso del conocimiento. Lo verdadero y lo falso son partes del conocimiento, pero no es que lo falso sea parte de lo verdadero. Es que ya en el momento en el cual se llega a esta identidad, ya los términos no poseen la misma significación. Esto es, nosotros pensamos ya desde definiciones dadas. Lo verdadero es la adecuación del intelecto con la cosa, o algo así, y la falsedad es su contrario, es la inadecuación. Pero si nosotros vamos avanzando en el proceso y terminamos haciendo un vínculo entre el sujeto y el objeto, resulta ser que como que se pierde la carga de los conceptos, y acá ciertamente no podemos decir que ya la verdad en cuanto tal incluye un momento de falsedad. Ajá. Lo que decías, ¿no? Sí. Porque ahí ya, pero también ha cambiado con esto nuestra noción de verdad. Porque nuevamente una cosa es que yo diga una proposición verdadera y otra cosa es que alcance esa verdad cuando se clausuran en la identidad sujeto y objeto, conciencia y absoluto y demás. Ya en ese punto como que se rompen las nociones de verdad y de falsedad, porque entonces ya no son correlatos.
ya es la verdad. Sí, ya está asimilada, por decirlo así. Ajá, yo lo entendería en última instancia. Yo así lo entendí también, o sea, lo falso y lo verdadero como momentos del conocimiento, y al final, cuando asimilamos la verdad, sí, ya no nos preocupamos por lo verdadero o lo falso, porque ya tenemos ese conocimiento, por decirlo así. Y avanzamos dándonos cuenta de que estamos equivocados, o sea, no quitándole basura a la verdad. Ajá, exactamente. Y ahora viene la frase matona para cerrar la sección. Que de pronto pareciera como que él quería tirarle a alguien y no sabía en qué momento meterlo, entonces dijo, lo pongo al final. El dogmatismo, como modo de pensar en el saber y en el estudio de la filosofía, no es otra cosa que el creer que lo verdadero consiste en una proposición que es un resultado fijo o que es sabida de un modo inmediato. O sea, Hegel ya nos hizo sufrir un dolor de cabeza definiendo la verdad y eso, para que al final nos diga, bueno, una cosa son las verdades, digamos, de los datos y otras las verdades filosóficas. Y nos mete a esta idea de que hay tipos de verdades. Pero que es en cierta manera coherente por lo siguiente, si nosotros hablamos de la verdad es demasiado abstracto. Uh-huh. Y si soltamos una pregunta clásica de ¿existe una sola verdad o existen muchas verdades? Ajá. Pues resultaría, no sé, a riesgo de que me digan lo contrario, que hay muchas verdades y depende de dos elementos porque habíamos puesto en relación entendimiento y objeto o cosa. Uh-huh. Entonces hay verdades para ti sin caer en el subjetivismo, o sea, hay cosas que tú sabes que son verdad y hay cosas que yo sé que tú no sabes que son verdad y cosas que tú sabes que yo no sé que son verdad y sobre cosas distintas. Uh-huh. Pero si Hegel nos está diciendo que hay un cambio no solamente de las cosas, sustancia, sino también de la conciencia que lo piensa, entonces efectivamente se están moviendo ambos, ¿no? Al final la idea es la siguiente: verdades inamovibles en matemáticas, las hay. Verdades inamovibles en la historia, las hay. Pero las verdades filosóficas no son inamovibles, porque cambia la realidad lo mismo que cambia la conciencia. Sí, y si la filosofía estudia la realidad, pues la filosofía tiene que ir cambiando con esa realidad. Porque si la verdad es la adecuación del intelecto con la cosa, el intelecto cambia en la medida en que va cambiando su propia realidad. Uh-huh. Así que el dogmatismo es pensar que la verdad son solo las proposiciones. Proposiciones fijas, ¿no? Uh-huh. Y decir esto es así, esto va a ser así y punto. Siempre ha sido así. Y no va a cambiar. Mal. Tache. Anti-hegeliano. Dogmático. Con eso terminamos este capítulo. ¿Qué se nos tiene que quedar grabado? Debemos de considerar que el enemigo a vencer para nuestra forma de pensar se llama dogmatismo. Debemos de tener la capacidad de pensar lo verdadero en constante movimiento, porque cambia el pensamiento como cambia la realidad, y darnos cuenta que lo falso también es un momento del proceso. Lo falso es un momento del proceso para llegar a la verdad. Y cuando lleguemos a esa identidad de la verdad, ya no hay mayor lo falso distinción. Nos deja de importar lo falso. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde leeremos la sección El conocimiento histórico y el matemático, dentro del apartado El conocimiento filosófico, en el prólogo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. Déjennos comentarios, dudas, sugerencias, comuníquense con nosotros. Estamos también en iTunes, Spotify, YouTube, Stitcher, donde sea que escuchen podcast, ahí nos pueden escuchar. Yo soy Maki. Yo soy Néstor. Hasta luego. Nos vemos.